El día de hoy traigo un tema que en este mes tenemos que tocarlo sí o sí, o sea, no hay de otra. Aunque a veces suena repetitivo y tenemos que ver qué es lo que está pasando en este mes. Yo viendo en las noticias me llamaba mucho la atención de cómo está nuestro país en cuestión de guerra. No solamente hay guerras de país entre país, sino también hay guerrillas, ¿no?, dentro del país, y hay una guerra muy fuerte en contra del narcotráfico, ahorita lo escuchamos en la mañana, y que lamentablemente no se ha podido combatir, independientemente si el presidente sea de color amarillo, sea de color azul, sea de color verde, blanco y rojo. O sea, los que hayan sido no han podido estar en contra de ellos, y no solamente AMLO, ¿no?, sino también los que estuvieron atrás no pudieron. Entonces, es tan fuerte ver estas imágenes, ¿no?, de Culiacán, de ver cómo estaba en una desesperación. Yo vi una imagen de, bueno, varios estuvieron subiendo videos de las balaceras, y me llamó mucho ver un padre que estaba llevando a sus hijos a la escuela, o venía de la escuela, y le decía a sus hijos: agáchense, ¿no?, y escuchando la balacera, y el hijo le decía: ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me tengo que agachar? Y dice: no, es que si te agachas las balas no te pegan, ¿no? Yo en ese momento me puse tal vez en el lugar de padre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera en ese lugar, en ese momento, en esas circunstancias? Si yo hubiera traído a Gabriel de la escuela y en ese momento empiezo a escuchar esta guerra, esta balacera, ¿no? Y Dios en ese momento me tocó mi corazón y dijo: mira cómo está tu país. Y el que va a ganar esa guerra no es un presidente. El que va a ganar esa guerra ni siquiera es alguien que esté en la política. Y dice la palabra que se va a poner peor aún. Yo sé que tal vez las intenciones del presidente que está hoy en turno, o los que estuvieron atrás, quisieran quitar a este tipo de personas, pero no lo han podido y no lo van a poder lograr. Y la verdad sí me entristeció mucho ver a mi país en guerra, ver a mi país que no pudo tomar el control del hijo del Chapo, ¿no? Y que aunque lo tuviera, de todos modos seguiría la guerra, ¿no? Si ven, ahí está el Chapo, está encerrado y sigue la guerra. Y si no es el hijo del Chapo, seguiría otro. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre así es. La maldad del hombre se ha estado incrementando. Y por eso el día de hoy te traigo este tema que se llama guerra espiritual. ¿Por qué? Porque esta guerra no se va a acabar, como dice la palabra, con carne ni sangre, sino porque hay demonios detrás de este tipo de personas, quitando la paz de una ciudad, quitando la paz de nuestro país. Y ahí es donde el Señor tocó mi corazón y dijo: ¿qué estás haciendo tú en esta guerra espiritual? Y en específico, ¿por qué en este mes? Este mes es un mes de guerra para el cristiano, para el Hijo de Dios. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo para esta guerra? Y yo creo que muchos estamos solamente viendo la televisión sin hacer nada. Quiero decirte un poco de lo que es la guerra como tal, la palabra guerra. El término viene de germano, que así viene como guerra, que quiere decir pelea o discordia. Eso es lo que significa guerra, que es una pelea o una discordia. Y cuando estaba pensando en esto, lo que significaba una guerra, a veces somos muy pasivos en esta guerra espiritual, porque ni peleamos ni hacemos discordia. Pues como no pasa en Querétaro, ¿verdad? Como no pasa en mi ciudad, pues lo veo en la televisión, es una noticia más. Pues qué bueno que estén medio peleando allá contra el narco, pero pues a mí no me ha tocado, ¿no? Pero hermano, cuando empiece a tocar aquí Querétaro, porque lo va a pasar, y va a pasar, quiero ver cómo tú vas a reaccionar ante eso. ¿Qué es lo que vas a hacer tú?
Fíjate, en Romanos 13:12 nos exhorta el Señor a tener esta pelea. Romanos 13:12. Si alguien lo tiene, por favor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Mi hermano, ya la noche está avanzada. Nos dice la palabra que ya el tiempo ya es corto. Lo que tú estás viendo en la televisión es parte de lo que la palabra nos había dicho desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos. Hasta cuando vemos la bomba grande, sí hay que orar por nuestro país. No, sí hay que orar por Culiacán, ¿no? Y por todo este tipo de ciudades que están en el norte, que viven a diario esto. Nos dice, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si te está hablando de una arma, ¿para qué es? ¿Para qué? Para pelear. Si aquí en la palabra el Señor te está diciendo que tienes que vestirte de las armas de luz, es porque viene una guerra. Y lo que me llama la atención antes dice, pues desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cómo está hoy la iglesia en nuestros días, en esta guerra espiritual? Dormida. Está en tinieblas. No sabe qué hacer. Mi hermano, no sé si has visto ahí luego ahí en las redes sociales que hay muchos cristianos que luego se llegan a unir y vamos a orar por Culiacán, ¿no? Y vamos a orar por si llega a haber un terremoto, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos a diario? ¿Por qué solamente lo hacemos cuando llega a pasar las circunstancias? Fíjense, en mi trabajo yo tengo que lidiar con la prevención. Es parte de mi trabajo. De que antes de que una máquina se truene, hay personas que le están administrando para que no lo hagan, para cambiarle piezas, para cambiarle una banda, para cambiarle un sensor, algo preventivo. ¿Para qué? Para que en un momento no tenga dificultades. Así tenemos que ser el cristiano, así tenemos que ser tú y yo. Tenemos que tener oraciones preventivas, no cuando ya pasa la circunstancia. Pero lamentablemente no hemos aprendido de la palabra. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que estamos en las obras de las tinieblas. No nos deja ver más allá de lo que está pasando. Mi hermano, en una guerra tienes que ser visionario. Tienes que ver mucho más allá que el enemigo. Tienes que ganarle al enemigo. ¿Alguien de aquí juega ajedrez? ¿Cuántos saben jugar ajedrez de aquí? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos. ¿Qué pasa en el ajedrez? Nada más es mover las piezas por mover. Porque así yo le hago y siempre pierdo, ¿verdad? Por lo mismo. Estrategia. ¿Y de dónde va a venir una estrategia? De pensar. Tienes que pensar una jugada antes que el que está enfrente, ¿no? Los mejores de juegos de ajedrez es alrededor de 20 a 25 jugadas antes. O sea, están pensando 25 movimientos antes de que... Ándale. Fíjate. Y aparte de lo que se trata es de proteger al rey. Claro, así es. Entonces fíjense, ese juego viene de una guerra, ¿no? Hay un caballo, un alfil, un rey, una reina, peones, torres. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una guerra. Ahora imagínate, ¿no? En el ambiente espiritual, exactamente estamos lo mismo. Y si tú te mueves por mover, en algún momento, mi hermano, te van a comer. Tienes que pensar tus jugadas y tienes que pensar en tu adversario. No podemos estar en las tinieblas.
Por eso nos dice aquí en la palabra, vistámonos las armas de la luz. Porque, mi hermano, cada día que tú te levantes, tienes que reconocer que eres un soldado en esta guerra espiritual, que ya se está acabando. Dice la palabra que ya la noche está avanzada, ya los cocolazos están fuertes. Fíjate lo que dice Mateo 24, del 8 al 10, por favor. Mateo 24, del 8 al 10, ¿qué nos dice? Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en estos versículos? ¿Qué mensaje está mandando a sus hijos al día de hoy? Fíjate, y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo el día de hoy solamente es el inicio, es el preámbulo de algo tremendo, de una guerra grande, de una guerra fuerte. Y tan amoroso es Dios que te dice lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que te prepares. Fíjate, dice, entonces os entregarán a tribulación, ¿y qué dice? Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, no estamos tan lejos de que estas palabras que el Señor Jesucristo dio se cumplan, si es que ya se están cumpliendo. Nos dice la palabra que se entregarán a tribulación y os matarán. A mí me llama la atención un hermano que predica en internet y habla cuando él fue a predicar al Medio Oriente, ¿no? Donde nadie se atreve a llevar la palabra. Y empieza a decir cuántas cosas vivió él solamente por decir Jesucristo te ama. Tuvo que esconderse, tuvo que tapar su rostro, tuvo que escabullirse porque la policía lo estaba buscando. Tuvo que esconderse con familias que también son cristianas en ese lugar. Y en algún momento se tuvo que regresar aquí a México, pero la lucha estaba allá, seguía allá, con las familias que viven allá. Y el cristiano de hoy en día, ¿qué está haciendo? Hermano, ya están matando por decir que Jesucristo les ama. Esas palabras que tú estás leyendo ahí, ya se están cumpliendo. Esta guerra ya inició. Esta guerra ya comenzó. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? Seguimos sentados sin hacer nada. Solamente venir los domingos y ya creemos que ganamos la guerra por venir un domingo, por venir un día en la semana. Ay, ya tuve la victoria porque fui de 10 a 12 de la tarde a un domingo. Ah, qué padre, me siento victorioso. Esa realmente es la guerra que tenemos que pelear. Diario es nuestra guerra. Fíjate, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy la iglesia quiere abrir campo a todo mundo, ¿no? Que se haga lo que se quiera allá al frente. Se hace un show para que la más gente pueda venir, ¿no? Pero hermano, no prediques de la homosexualidad, no prediques del Halloween en el púlpito, se te va a ir la gente. Pues mi hermano,
Aquí nos dice, la gente nos va a aborrecer por decir la buena palabra. La gente nos va a aborrecer en esta guerra. Porque el Señor no nos trajo a ser políticamente correctos. El Señor nos puso en este lugar para hablar la palabra como es y como tiene que decirse. Al pecado, pecado. Por eso el Señor nos puso aquí. Y si vamos a ser aborrecidos, pues que nos aborrezcan. Pero eso es lo que dice la palabra. Y nos dice, muchos tropezarán entonces. Por no pelear, mi hermano, la buena batalla, muchos cristianos empiezan a tropezar. Por no pelear la buena batalla, muchos cristianos empiezan a tropezar. Y peor aún, y dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero hermano, no vayamos tan lejos. Dentro de la misma iglesia hay cristianos que se aborrecen. Ya hay hermanos que se aborrecen. Denominaciones que se aborrecen, ¿no? Pregúntale a los bautistas, ¿no? Contra los pentecostales, que siempre ha sido la guerra infinita. ¿A qué nos trajo el Señor? A pelearnos entre nosotros. A que cuando vengas a la iglesia y veas a tu hermano que te cae gordo, pelear contra él y hacerle la vida imposible. No te me quedes viendo, hermano. Yo lo sé, a veces caigo gordo. Pero aún así, mi hermano, te amo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que tenemos que ser soldados uno con otro, hermanos uno con otro en esta lucha. Vamos a 1 Pedro 5:8, por favor. 1 Pedro 5:8. Primero Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Satanás no desmaya en su propósito de ir en contra del pueblo de Dios. Él no se cansa. Él a diario está buscando la forma de atacarte. Él a diario está buscando la forma de destruirte. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que lo está logrando. Ay, hermano, ¿cómo cree? Sí. Porque mira, te mantiene ahí pacífico. Lo peor que puede hacer un luchador es no luchar. Lo peor que puede hacer un soldado es no luchar. ¿Qué lógico verías a un soldado que le están dando de balazos, ¿no? Y él no se defiende? Sería ilógico, ¿no? Así está el pueblo cristiano. Recibiendo solamente los balazos y el cristiano no está haciendo nada. Y no enfrentar la situación. Y aquí nos dice, sed sobrios. ¿Qué significa sobrio? Consciente, exactamente, esa es la palabra. Estar consciente de dónde estás parado y de lo que estás viviendo. Estar consciente que esta es una guerra, mi hermano, no solamente en octubre, de que todos nos unimos y hacemos nuestra oración y nuestro reloj, ¿no? No solamente es octubre, mi hermano.
es todos los meses del año, todos los días del año. Amén. Se hace una guerra espiritual, o se tendría que hacer una guerra espiritual. Y una vez más, mi hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás sobrio? ¿Estás consciente de dónde estás? ¿Estás consciente en dónde estás parado? Y luego por eso muchos cristianos vienen y, ay, es que mi familia, mi hermano, es que ya pasó esto con mi hijo, ya pasó esto con mi hija, ya pasó esto con mis papás, ya pasó esto con mi hermano, ya mi hermana. ¿Y cuándo luchaste la buena batalla por ellos? ¿Cuándo oraste por ellos? ¿Cuándo te preocupaste por ellos? ¿Cuándo te levantaste en la madrugada a orar por tus hijos, por tus hijas, por tus papás? ¿Cuándo? Y vemos cómo nuestra familia se empieza a desintegrar. Y vemos cómo nuestra familia se empieza a ir al lado oscuro, como dice la palabra. Y nosotros, mira, solamente miramos y no hacemos nada. ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Porque aquí nos dice en la palabra, sed sobrios y velad. ¿Por qué dice velad? ¿Sabes por qué viene la palabra velar? Estar atentos, no distraídos. Para avisar de la atalaya, tenían que estar velando para avisar a los demás. A lo mejor se refiere también en que en todo momento, ¿no? No solo en el día, sino también en la noche. Todo. Exactamente. Ser conscientes, estar atentos todo el día y toda la noche. ¿Qué hace un velador? Cuida. Cuida, ¿no? Si vamos a un lugar y contratan un velador y se la pasa durmiendo, ¿qué va a hacer el ladrón? Va a entrar. Sin broncas, mira, entra, se lleva las cosas y el velador bien dormido. ¿Y cuál sería el trabajo del velador? Estar despierto, cuidar, defender, ¿no? ¿Sí estamos conscientes de ello? Entonces, mi hermano, tú eres el velador de tu familia. Tú eres el velador de tu casa. También tú eres el velador de tu trabajo. En cualquier lugar que tú te encuentres, tú vas a velar por ello. Por eso tú eres de bendición para cualquier lugar que vayas. ¿Por qué? Porque hay un velador del Señor. Un guerrero que siempre está al pie del cañón para pelear, sea de día o sea de noche. Y cuando esté llegando ese cansancio en la noche, levántate. ¿Cuándo es cuando roban? O la mayor parte. Es cuando esperan, mira, se va a dormir el velador. Por eso nos dice, sobre todo en la noche, mi hermano, tienes que estar al pie del cañón. Y hoy estamos en esta noche oscura, como nos decía en el primer versículo. Ya la noche ya está entrando. Pero ¿qué está haciendo el velador cristiano en esta tierra? Dormir. Lamentablemente no está dormido. O al contrario, también igual puede estar despierto, pero no está preparado. ¿Sí? O no hacer nada. Tienes una arma y no sabes utilizarla, pues al final de cuentas entra el ladrón, te dispara y como no sabes utilizar tú. Sí, fíjate, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y para pelear contra ese enemigo necesitas un arma. Si tú te encontraras un león en este día tratándote de comer, ¿qué harías? Correr, ¿no? Buscar resguardarse, pues. Resguardarse. Buscar un arma. ¿Cómo defenderte al final de cuentas, no? Si estás acorralado y está el león, ¿qué es lo que vas a hacer? Ay, bueno, Luisito, pues ya cómeme, pues ya que, ¿no? A ver, ya échale. ¿Qué es lo que haces? Defiendes tu vida al final de cuentas, ¿no?
Entonces, mi hermano, es momento de defender tu vida, es momento de defender a tu familia. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un león rugiente buscando devorarte. Hay un león rugiente buscando en dónde vas a fallar para comerte. Pero el cristiano solamente, ahí va una manita, ahí va una piernita. Pues ya que, ya vas a devorar. Y no se defiende. No ocupa las armas que nos dijo el Señor aquí. Esa arma de luz. Porque el Señor sabía que tarde que temprano nos íbamos a enfrentar a esta guerra. Y Él sí no te mandó a la guerra sin fusil. Él sí te mandó con estas armas preparadas para ti. Y que no hay arma forjada en contra de ti, dice la palabra. Por eso, mi hermano, es necesario que tú despiertes de tu letargo espiritual. Que te muevas. Que seas sensible a lo que está pasando y empieces a luchar. Como te decía al principio, hay tanta insensibilidad en nuestro país, que si realmente tuviéramos la sensibilidad, todos nos iríamos en este momento a Culiacán y empezaríamos a pelear. ¿Y sabes qué? Vamos a traer la paz y todos nos unimos, porque somos más. Pero ¿sabes qué? Somos tan insensibles que solamente lo vemos por televisión y hasta ahí quedó. Cuando todos los mexicanos tendríamos que reunirnos y ahora sí, a pelear. Querían hacer una guerra para quitar al presidente, ¿no se acuerdan allí del PRI? Ay, vamos a unirnos todos en armas y vamos a derrocar al PRI si es que no queda hambre, que no sé qué. ¿Por qué no salen en este momento y nos unimos todos y vamos en contra de esas personas que están quitando la paz en Culiacán? ¿Sabes por qué? Porque somos insensibles. Indiferentes a lo que está pasando. Y si hay soldados que en este momento están entregando sus vidas en ese lugar. Y están entregando sus vidas por personas que ni conocen. Eso es un soldado. Y que prepara toda su vida. Diario se levanta temprano. Diario tiene estrategias. Diario conoce su arma. ¿Sabes qué? Para llegar a ese punto y defender a una persona que ni siquiera conoce y que tal vez llegue el momento que tenga que entregar su vida, como pasó en esta semana, que hubo policías, que hubo soldados que murieron. Y lo hacían a diario. Se preparaban a diario para entregar su vida. Y eso lo hacen por cuestión de carne. Ahora imagínate en el ambiente espiritual, que es mucho más importante. El cristiano a diario se tiene que levantar, prepararse, conocer su arma y luchar allá afuera. Así como es importante un soldado en lo físico, mucho más es importante un soldado en lo espiritual. Porque al final de cuentas, esta carne, mira, se va a perder. Pero lo que no se va a perder es un alma. Porque es eterna. Y va a pasar una eternidad sin el Señor. Si es que tú no luchas. Si es que tú no peleas por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana, por tu primo, por tu prima. Si tú no luchas, ellos se van a perder. Por tus familiares, por tus conocidos. Prepárate a día, porque esta guerra ya comenzó. Efesios 6:13, por favor. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. De verdad, este versículo lo tenemos que tocar sí o sí para esta predicación. Y es un versículo que tiene que ser conocido por todo el Hijo de Dios.
Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Ya, es hoy. Todos los días que sales es un día malo. Como te puedo decir, abres ahí el internet, abres la radio, abres lo que quieras y estás escuchando siempre malas noticias, malas noticias. Lamentablemente ya se están llenando de malas noticias los noticieros. Que si no, que haya alguna persona que se quiera aventar y suicidar de los Arcos aquí en Querétaro. Si no, que haya alguien allá que atraparon en Culiacán y lo quieren salvar, ¿no? Estas personas que venden droga. Y empiezas a escuchar tantas malas noticias. Que es a diario. Que hubo un accidente tremendo aquí en la carretera Querétaro, México, y que murieron muchísima gente. A diario, mi hermano, hay malas noticias. Entonces siempre es el día malo. Por eso nos dice resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, habiendo acabado tu día, ¿qué dice? Estar firmes. Sigue estando firme. ¿Ya terminaste tu ciclo de trabajo? Pues sigue estando firme. Que no decaigas. Que no caiga tus fuerzas, porque sigues siendo soldado del Señor. Eso es lo que hace un soldado. 1 Corintios 16:13, por favor, y por cuestión de tiempo vamos a hacerlo un poquito más rápido. 1 Corintios 16:13, por favor. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Nos dice velar, ya vimos por qué velar. Estar firmes en qué? En la fe. Estar firmes en la fe, en lo que tú crees. Esa es parte de tu guerra. Porque hemos visto que ¿dónde está la guerra? En tus pensamientos. Allí inicia la guerra, en lo que tú crees o dejas de creer. Esa es parte de tu guerra. Entonces nos dice, estad firmes en la fe. Y algo que me asombró cuando lo leí, dice, portaos ¿qué? Varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente. Y no tiene que ver con cuestión de género, mi hermano, ¿eh? Dice, bueno, pues es solamente para los varones. No tiene que ver por cuestión de que si eres hombre o mujer. Aquí en la mía, que es nueva versión, dice valiente y fuerte. Valiente y fuerte. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se porta un soldado? Que aunque por dentro, mi hermano, son humanos. Y cuando están al frente y están escuchando esos balazos y que en algún momento le puede tocar a él, de verdad ni siquiera me imagino el poder estar en los zapatos de un soldado que estuvo en esta semana ya. Que por fuera tenía que estar firme, tenía que estar recio, tenía que ser valiente. Que tal vez por dentro se estaba destruyendo, estaba muerto de miedo. Pero por fuera, mi hermano, seguía valiente. Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo, mi hermano. Portarnos varonilmente, no en cuestión de niñerías. No ser niños espirituales en esta guerra. Porque ¿qué puede hacer un niño en una guerra? Y si tú puedes ver, en el Medio Oriente hasta mandan a niños a pelear. ¿Qué puede hacer un niño? Hasta es triste ver esa imagen de niños armados en Siria, peleando por tener una casa, tener un hogar. ¿Y qué puede hacer él en contra de una persona adulta? Nada. Por eso, mi hermano, en esta guerra necesitamos personas valientes
experimentadas. Y nos dice coronelmente y esforzados. ¿Qué es esfuerzo? Esto ya lo habíamos visto en una predicación, pero quiero repetírtelo. ¿Qué es esfuerzo? Dar más de lo que puedes. Muy bien. Un trabajo sobrehumano. Exacto. Aplicar toda la energía, talento, todo. Y la palabra esfuerzo es, así viene, es más que la fuerza que tú tienes. Es cuando se acaban tus fuerzas y vienen otras fuerzas de no sé dónde y tienes que esforzarte, dar todavía más. Esto lo llevan mucho en aquellos que hacen ejercicio o los que hacen un deporte. Cuando tu cuerpo ya no da más, pero aún ahí está la meta, y tu cuerpo ya no te responde, ya no tienes un gramo de fuerza, ahí es donde viene el esfuerzo, donde das más todavía, donde tu cuerpo ya no aguanta, pero aún así lo sigues dando. Eso se llama esfuerzo. Entonces, mi hermano, ¿ya te cansaste de orar por tu familia? ¿Ya diste todas tus fuerzas por orar por tu amigo, por tu amiga, por tu compañero? Ahora esfuérzate. Es que ya me cansé. Pues ahí es donde viene el esfuerzo. Donde ya diste todo, ahora dalo doble todavía. Y empieza a orar, y empieza a hablar, y empieza a pelear por esa persona. Ahí es donde viene el esfuerzo. Tenemos que ser esforzados en esta lucha. Efesios 6:10, por favor. Híjole, ya no. Efesios 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, Efesios 6:10. ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y no lo vas a hacer solamente con tus fuerzas. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi hermano, no solamente vas con tus propias fuerzas, sino vas con las fuerzas del Señor. Aquel que le llaman Jehová de los ejércitos, aquel que no ha perdido ninguna pelea, que siempre ha tenido victorias. Con esa fuerza vas a ir a pelear. Por eso nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para concluir, mi hermano, vamos a Salmo 18, del 32 al 34. Salmos 18, del 32 al 34. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Amén. Hermano, y te lo está diciendo, hay una persona que sabía lo que era una guerra, pero que él sabía que no iba con sus fuerzas. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. Cada vez que se enfrentaba a un gigante, ¿sabes qué? No iba con sus fuerzas, no iba con su valentía, se ceñía con el poder del Señor, se ceñía en el nombre del Señor. Dice, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como las siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar mis brazos el arco de bronce. Y vemos aquí que el Señor mismo nos enseña a pelear esta buena batalla. Mi hermano, no hay excusa para pelear. De este lugar no puedes salir con una excusa para no pelear. Hoy te invito a que te ciñas con ese poder y que pelees la buena batalla. Y que despiertes de ese letargo, porque la guerra ya comenzó.
porque la guerra ya inició, mi hermano, y te necesitan en esta guerra por las almas que están allá afuera. Vamos a orar.